Muy bien, acá arrancamos el último vivo del ciclo. Ahí le está avisando más seguidores para que se vayan sumando. Vamos a esperar un poquito que se vayan incorporando. Hola Grise, José. Vamos a ir esperando mientras se incorporan. Y mientras Milagros, que nos va a acompañar hoy, nos manda para que la incorpore. Hoy estamos compartiendo el último vivo de este ciclo que llamamos Reencontrando nuestra capacidad de sentir. Vamos a transmitir a mí, que ahí se está sumando. Ceci, qué rico, tanto tiempo. Bueno, hoy sábado, por ahí a algunos les es más fácil, por ahí a algunos les es más difícil, pero bueno, vamos a ir charlando un ratito con Mili y después, como hacemos siempre, abriendo un ratito a quienes tengan preguntas, quieran compartir algún comentario o alguna pregunta para hacerle a Milagros, que se está sumando en este momento. Estamos viendo si por ahí la conexión no nos está ayudando. Hoy Milagros va a estar charlando de roles, emociones y creatividad. Milagros es terapista ocupacional y es facilitadora en bioenergética. También trabaja como dula acompañando a las mujeres en los partos. Bueno, y estamos viendo. A ver, ya estamos, ¿eh? Para una silla. Bueno, vamos a hacerlo desde acá, para quienes no sabían, pero Milagros y yo estamos casados hace más de 12 años. Por un tema de practicidad, lo íbamos a hacer con dos cámaras para que se pueda ver un poquitito mejor. Pero me parece que vamos a hacerlo. Acá está Mili. Buenas, como el tema que es la creatividad ante la falla de las dos cámaras, estamos acá juntos, como es nuestra realidad, que vivimos juntos, así que solucionándolo ahí sobre la marcha. Bueno, como les contaba, vamos a charlar hoy. Mili, sobre todo, nos va a compartir. Yo por ahí voy a hacer unas preguntas sobre roles, emociones y creatividad. Estamos compartiendo el último vivo de este ciclo que llamamos Reencontrando nuestra capacidad de sentir. Y bueno, y este tema por ahí es especial para este tiempo que estamos viviendo. Nos animamos a hablar de este tema de la sensibilidad y nuestra capacidad de sentir porque es un tema que nos gusta, nos apasiona, nos parece importante y porque también entendemos que en la época actual que estamos viviendo estamos, por así decirlo, más sensibles o más abiertos o podemos aprovechar este tiempo como para conectarnos con eso. Y bueno, posiblemente mucho tiene que ver con lo que va a compartir Mili hoy. Mili, ¿querés contarnos Bueno, sobre los roles? un poco la idea era abrirnos a pensar cómo estamos abiertos a nuestra sensibilidad en las cosas que hacemos todos los días, ¿no? En quienes somos diariamente. Qué fuerte que son los roles que en general muchas veces nos identificamos, nos presentamos por los roles que ocupamos. Cuando nos preguntan quiénes son, automáticamente soy Mili, soy terapista ocupacional, mismo para presentarnos en estas charlas, soy mamá, estoy casada. Entonces, lo fuertes que son que van denotando nuestra identidad, ¿no? Y la realidad es que nosotros vamos siendo diariamente en las cosas que hacemos todos los días, ¿no? No es que hay... Y esto para mí es muy lindo, ¿no? Cómo poder cada vez
que las cosas que hagamos expresen nuestra identidad más profunda, nuestro anhelo de esa trascendencia en nuestra identidad más profunda en todo lo que hacemos, ¿no? En todo lo que hacemos, desde lo más vistoso, más para el mundo, hasta lo más chiquito como fue limpiar la casa hoy a la mañana y todo el tiempo que eso lleva. Yo también limpié, para que se sepa. Entonces, y en eso que somos y en eso que hacemos, actúa toda la totalidad de nuestra persona, como fuimos hablando en estos encuentros, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura, de dónde venimos, nuestro cuerpo, las ideas que tenemos, con quienes nos relacionamos. Entonces, la idea es hoy pensar creativamente cómo esos roles que tienen una función tan importante, ¿no? Porque hablábamos con Tommy que los roles tienen la función de darnos estructura, porque atrás de eso hay algo muy profundo que se quiere cuidar, ¿no? En la maternidad, por ejemplo, se cree que la maternidad es un montón de cuestiones, pero porque se quiere cuidar un sentido muy profundo como es cuidar el despliegue de un hijo que nos va a acompañar toda la vida. O el trabajo es un rol que estructura, porque en él nos estructura cómo va a ser nuestro desempeño y nuestro despliegue en el mundo, qué es lo que tenemos para aportar individualmente al mundo. Entonces, los roles son como tutores que quieren estructurar eh, nuestra identidad, ¿no? Que quieren ayudar a que nos podamos desplegar. El otro día hablábamos de la sensibilidad. A veces hablamos de la sensibilidad como los sentimientos, ¿no? Y parece como si fuesen piezas separadas. Pero en estos días, charlando con las distintas personas, traemos distintas imágenes de la sensibilidad, por ahí como un cuadro, donde intervienen un montón de colores que se mezclan, que se funden, ¿no? Eso es nuestra sensibilidad, un modo de sentir de forma particular. O sea, la sensibilidad tiene que ver con nuestra identidad. Vos recién decías algo como que los roles tienen que ver con nuestra identidad y nos ayudan a cuidarla, nos ayudan a darle un marco. El problema es que muchas veces esos roles a veces terminan como comiendo nuestra identidad, ¿no? Entonces nosotros nos creemos que somos solamente eso. Y en realidad la estructura deja de cumplir su función y muchas veces nos puede terminar como encorsetando y robando esa sensibilidad, ¿no? Que en realidad la sensibilidad es la posibilidad de apertura a la realidad con todas sus tonalidades, con toda su complejidad, con todo lo que nos quiere mostrar que es diariamente novedoso, distinto. Eh, y muchas veces las cosas que hacemos y cómo nos contamos que tienen que ser, los mandatos, las ideas que se fueron adueñando de qué es lo que tiene que ser el ser trabajador, qué es lo que tiene que ser el ser hermano, qué es lo que tiene que ser el ser hijo, el ser papá, mamá, amigo, nos termina como encorsetando y exigiendo y no nos permite como abrirnos a esta sensibilidad y a esta capacidad de sentir lo que la realidad tiene para mostrarnos. Charlábamos la otra vez con Marichu y también como por ahí en algunos otros momentos, cómo las emociones, los sentimientos, la sensibilidad es algo bueno, es algo que todos tenemos, pero que muchas veces por ahí lo importante es cómo nos manejamos con ellos y que muchas veces por ahí nos desbordamos, ¿sí? Y no podemos contener esos sentimientos, contener no en el sentido de reprimir, sino como de darle un borde, un límite y nos desbordamos y los sentimientos nos abruman y por ahí los sentimientos nos llevan a hacer cosas que por ahí no queremos, pero muchas veces vamos al otro extremo. Reprimimos los sentimientos, nos ponemos rígidos, nos ponemos tensos, no podemos expresar. Algo semejante pasa con los roles. Los roles pueden ayudarnos a brindar un borde y una contención, pero también pueden llegar a ser rígidos e impedirnos expresarnos. Eso, expresarnos y estar como abiertos a lo que cada momento nos quiere decir. A veces, como decía ayer Esteban, nos es más fácil, pareciese que es más fácil ir en automático, ¿no? No sé quién, Nico decía el miércoles, como que si existieran los atajos no existirían los caminos, ¿no? Entonces creemos que
que es más fácil ir en automático y esos roles a veces nos quedan cómodos para ir en automático porque nos armamos como protocolos o ideas de cómo deberían ser y funcionar la realidad. Y esto también que ver con lo que compartía Sergio, ¿no? Que eh, nos contamos muchas historias que al revés a veces nos terminan como encorsetando y nos terminan cerrando a la posibilidad de sentir, de experimentar, qué es eso novedoso que tiene cada instante, eh, que es la capacidad de estar presente también, ¿no? Como hablábamos allá. Creo que charlamos en algún momento que los hombres no lloran, o como decíamos con Marichu, no, eso no es para una mujer porque es muy, muy agresivo, muy fuerte. De alguna forma eso son cosas que nosotros, no es que el rol necesariamente implique eso, sino que nosotros vamos construyendo el rol desde lo que nosotros nos decimos, desde lo que nos dijeron, y eso de alguna forma va modelando nuestra capacidad de sentir y de expresar aquello que estamos viviendo. Claro. Tiene que ver con eso, con la cultura, con lo que hemos vivido nosotros desde chicos, también con lo que nos queda más fácil eh, como personalidad de primera. A veces hay algunos que vibramos más con algunas cosas o que nos sentimos como más plenos y que nos es más fácil, y hay otros lugares o otros roles que nos son más difíciles, ¿no? Entonces, que Ujú. tendemos a evitar por ahí, o que tendemos a creer que no son para nosotros, pero por ahí no son para nosotros en ese modo en el que nos lo contamos que tenían que ser, por así decirlo. Sí, perdón, te interrumpa, me gustó esta imagen del rol como una estructura que en realidad lo que quiere cuidar es algo como esencial, no importa la estructura en sí, sino la función de eso algo esencial. Que, Pero muchas veces eso que nos contamos es como una superestructura que nos asusta o no, que no nos gusta, que no nos identifica, pero no significa que eso esencial que el rol quiere cuidar, por ahí no tenga que ver con nosotros. claro, Ujú. y no nos lo terminamos permitiendo también. Bien, qué fuertes son algunos roles que diariamente describimos cosas de acuerdo a ese rol. No seas policía, no seas, o ser muy maternal en algunas cosas, o Ujú. es una gran mamá, o sí, un montón de profesiones, de roles que los ponemos arquetípicamente en lo que vendrían a mostrarnos, ¿no? No sé, el patobica que nombrabas vos el primer Ajá. día, ¿no? Eh, y cómo la manera de poder como salir de eso muchas veces y estar abierto es la creatividad, ¿no? ¿Qué es la creatividad? ¿A qué te referís? Y la creatividad para mí no tiene que ver con ser, con pegar, hacer collage o con hacer la gran maqueta creativa o la gran obra artística. El otro día Sergio decía que él nunca había creído que era creativo porque se pensaba a lo Walt Disney, ¿no? Y la creatividad en realidad tiene que ver con los modos nuevos que podemos hacer todos los días en las cosas más sencillas que hacemos, ¿no? Eh, si ahora me da fiaca, no sé, cocinar, bueno, ¿cómo lo puedo hacer distinto para que eso me permita estar ahí, me permita estar presente, me permita desplegarme, tenga que ver con algo mío que quiere ir desarrollándose? Y creo que en estos tiempos de cuarentena muchos hemos acudido a la creatividad, ¿no? Ayer una mamá con la que trabajo me mostraba un video de un circuito de sus chicos en el terreno y era un circuito muy sencillo que había hecho con cosas que le habían sobrado de una obra, unas sillas. Y esas cosas a mí no dejan de maravillarme, ¿no? Porque ante lo que podría ser el, la falta de recursos o el estar encerrado con los chicos, el sacar a flote y que esa tarde cambiase de tono, de color, cambiase todo lo diario, ¿no? Entonces, la creatividad no tiene que ver con lo artístico, sino tiene que ver con cómo puedo hacer todos los días eso distinto que me permita estar presente ahí. Y en este tiempo nos debe haber pasado mil veces, ¿no? De ir encontrándole la forma, como que en la cuarentena los roles pareciesen haberse metido en una licuadora y batido todos juntos y haber dicho, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no?
Eh, entonces, ante eso tan complejo que se nos está presentando, la creatividad es ir viendo todos los días, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo voy con esta hija en particular que por ahí se obtura en las matemáticas? Entonces, ¿cómo encuentro la vuelta para poder hacerlo de una forma distinta, darle el tiempo, no darle el tiempo? ¿Cómo lo presento O sea, la para creatividad es algo tan simple como y tan complejo, ¿no? Como frente a lo que sucede y donde yo me trabo, buscarle como una pequeña vueltita para generar un pequeño cambio, a ver si eso después Mm, transforma un poco la situación. sí, eso. Y eso tenemos todos la Como si, por capacidad de ejemplo, ser no te anda la creativos. cámara del celular a Eso. último momento y decís, ¿qué hago? Vengo y lo hacemos Perfecto. juntos. Perfecto, perfecto. Yo eso puedo dar testimonio, ¿no? Yo sé un montón de cosas, pero esa creatividad que a veces tienen, sí, como muchas personas más accesible a la mano, pero que en realidad todos tenemos, que es frente a esa situación generarle un pequeño cambio. Esto que decís, Mili, me hace acordar, estuvimos en estos vivos charlando mucho, había como muchas preguntas muchas veces, bueno, ¿qué pasa cuando me quedo como encerrado acá en la cabeza? ¿Qué pasa cuando mi hijo o alguna persona yo lo quiero acompañar y está como en una situación, ¿no? Como si a veces nos encontrásemos con problemas y nos quedásemos sin recursos frente a eso. La creatividad tiene que ver un poco con estos recursos. Sí, con estos recursos que tenemos todos y que a veces hay que darse el tiempo para escucharlos, ¿no? En eso me parecía muy piola esto de escuchar primero nuestro propio cuerpo y cómo estamos siendo, ¿no? Y a partir de ahí van a salir los recursos, pero como que el primer paso es la percepción. Y en eso nuestro cuerpo, como decía Joaquín el martes también, nuestro cuerpo es como un gran termómetro de eso, ¿no? Bueno, estoy haciendo algo, pero estoy rígido, siento que lo estoy haciendo en automático, estoy totalmente como en desagrado. No se trata de no hacerlo nunca más, porque lo tenemos que hacer, pero es necesario hacerlo de ese modo que nos lo contamos, porque yo creía que había que limpiar ahora, o porque yo creía Hay que hacer los que hay que hacer deberes, los deberes todos, ya, ahora. bien. Ajá. Entonces, como el primer paso parecía ser como detenerse, escuchar la propia percepción del propio cuerpo y darse esa pausa necesaria para que surja el nuevo modo, ¿no? Siempre hay un modo nuevo, pero a veces si nunca paramos, si nunca nos detenemos, si nunca escuchamos lo que nos está pasando, no le estaríamos dando el lugar para que sea de una forma distinta. Eh, había un concepto que hoy leía que me parecía como muy lindo, que la creatividad tiene que ver con hacer espacio, con hacer espacio para esa fuerza creativa que nos viene, ¿no? Que no es solamente nuestra, sino que para algunos también podemos creer que viene de una fuerza creativa mayor, cada uno le pondrá el nombre que quiera, ¿no? Pero lo primero es detenerse y hacer espacio para ver cómo va fluyendo esa creatividad. El, Eh, el otro día un amigo, filósofo, coach, que se llama Nicolás Isola, posteaba una frase muy interesante que era algo así, como que lo rígido ya está quebrado, ¿no? Y me parecía muy interesante esto, como, claro, cuando yo registro que estoy muy tenso corporalmente o que estoy rígido mentalmente y que no puedo salir de esa idea o en una emoción como que está ahí como tildada, cuando percibo esa rigidez vendría a ser como lo contrario de la creatividad. Hay algo donde hay que abrir, soltar, aunque sea con lo que con lo que me venga en ese momento, lo que sea para soltar. sí, la rigidez en general nunca es como un buen amigo de esta posibilidad de estar abiertos, de estar presentes y de estar ahí con lo que eso concreto nos quiere mostrar, ¿no? De ese vínculo, de esa tarea, eso es lo que estamos siendo. Y para eso lo primero es esto de detenerse, percibir cómo estamos, por ahí volver a la respiración y volver a ese presente de lo que está haciendo, ¿no? Y confiar en que vamos a encontrar modos y que esos modos no tienen que ser la de nuestra amiga más creativa que hace la super, no sé, obra de teatro con los chicos. Ese es un modo particular
para cada uno y que le resuene a cada uno. Yo, bueno, no cerré los comentarios, yo me olvidé, pero los invitamos a los que tengan ganas. Ahí veo que algunos ya han ido haciendo comentarios. Si tienen ganas de hacer alguna pregunta, sí, Mili va a compartir un poquitito más, pero también yo voy a ir leyendo algunas de las preguntas o comentarios como por si quieren comentarle algo a ella. Bueno, y entiendo que en este tiempo de cuarentena, como decís, es una licuadora de roles y por ende eso desafía muchísimo más nuestra creatividad. Algunos pensamos que en la cuarentena íbamos a tener tiempo libre y Sí. no sé, algunos por ahí lo tienen, pero muchos nos encontramos con que estamos haciendo de todo Mm. y que muchas veces no llegamos. Y que no llegamos. Entonces, también es un buen momento para establecer prioridades, cuáles de todas esas cosas de verdad tenemos que hacer o de verdad tenemos que hacerlas de ese modo. Eh, Creo que nos vino a poner todo patas para arriba, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿es necesario que lo haga? ¿Es necesario que lo haga de este modo ahora? Eh, y también es un buen momento para valorar aquello que estamos descubriendo, ¿no? Aquellas formas nuevas en las que estamos descubriendo, que por ahí no nos creíamos capaces o no nos creíamos afines y que decimos, ah, esto como me lo quiero llevar para cuando termine la cuarentena, ¿no? Porque yo, por ejemplo, creía que, no sé, estar presente con mis hijos era llevarlos y traerlos a las mil actividades que tienen. Y hoy me doy cuenta que estoy mucho más presente sin salir y entrar tanto con el auto, ¿no? Y que eso lo estoy valorando un montón. Bueno, van a seguir teniendo sus actividades, pero ¿cómo me puedo organizar eh, para poder sostener eso que le encontré sentido? Eh, y sí, es como que se nos están metiendo todos los roles en esa licuadora y se juntaron todos también. Entonces, creo que eso, si bien es un regalo de nuestra generación, que por ahí para nuestros papás o nuestros abuelos las cosas eran como mucho más rígidas, entonces el estar en el mundo significaba salir a trabajar y estar afuera y la mujer estaba adentro y nosotros hemos ido avanzando mucho en eso. Este tiempo volvió a meter como todos los roles en cuarentena. Entonces también es eh, una oportunidad de ver, bueno, cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque estamos los dos trabajando o los dos intentando estar con los hijos. Eh, Recién decían, cambiaron las formas externas, es necesario que cambien las formas internas, ¿no? Cómo nos vamos adaptando también interiormente a esto que va pasando. sí, eso que dicen tanto de lo que es adentro es afuera, ¿no? Como, así como se cambia el afuera, nos vamos cambiando dentro y como a medida que nos vamos cambiando dentro, también podemos crear formas nuevas, tan necesarias, que las vemos en la educación, que las vemos en tantos sistemas que ya no van más, que pareciese que caducaron. Ahí comentaban eso, que la creatividad muchas veces la ponemos en los artistas, pero por ahí se te ocurren más ejemplos de lo que venimos viviendo, de lo que venimos escuchando, de lo que venís escuchando con respecto a esto de la creatividad en lo concreto, en lo cotidiano, donde muchas veces por ahí eh, nos ponemos rígidos, pero un poquito de creatividad nos puede llegar a ayudar a soltar. Y abrirnos a la experiencia. Creo que todos debemos tener un montón de ejemplos o de personas que viven así cotidianamente, ¿no? Las que sacan los recursos y dicen, ah, esto puede ser de otra forma, con los chicos, los que ante una situación que parece tan difícil los logran, ah, y ahora cómo puede ser distinto jugando, dicen ahí en Nido, que Sí, son los reyes de la creatividad para nosotros en esta cuarentena, así que se los agradecemos un montón. Eh, Sí, solucionando pequeños problemas. Eh, no sé, tantas mujeres que hoy salieron a comprar mopas o el coso para el lavar distinto, ¿no? Bueno, tenemos que limpiar, ¿cómo lo puedo hacer distinto para que esa tarea no termine como cargándome, ¿no? Porque muchas veces nos terminamos llenando de un montón de deberes que terminan como matando nuestra vitalidad. Eh, entonces, una mopa, una forma de cocinar distinto.
Y otro concepto, Tommy, que me gustaría. incluyendo a los chicos, por ejemplo, también, no como una obligación, un deber, aunque a veces puede serlo, pero también a veces es una especie de encuentro, de juego, ¿no? Sí, Bueno, Mili va a compartir un último concepto, si alguien después quiere hacer alguna pregunta o algún comentario más, y después les vamos a contar cómo seguimos, algunas novedades. sí, eso que Mati dice de escuchar más al otro. En definitiva, eso, todo lo que estamos queriendo mostrar es cómo estar abiertos para escuchar la realidad y para escuchar al otro. Y a partir de ahí ver cómo va surgiendo. Dale. Perdón, porque esto que dice Mati me hace pensar por ahí muchas veces en diálogos con pacientes, cuando muchas veces surge la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se lo digo? Y muchas veces también está la creatividad en esto, en lo vincular, que repetimos siempre la misma forma. Le digo lo que me pasa en el momento que explotamos, pero por ejemplo nunca me anticipo, o nunca busco el momento más calmo para de repente decirle, che, lo que pasó el otro día, o por ahí siempre empiezo hablando del otro y no de mí, o por ahí quiero solucionarlo en el momento y que el otro me entienda, y no por ahí soy un poco más creativo para decir, lo hablo, pero no importa si hoy lo resolvemos. Por ahí al otro después le cae la ficha y por ahí a mí me cae otra ficha. Esa pequeña margen de creatividad para ir cambiando esa forma de escucharnos, de vincularnos, de decirnos. Ahí Eva decía algo que también estaba queriendo introducir un poco. ¿Cómo sabemos cuando algo es realmente nuestra identidad o solo un rol que nos adjudicaron, ¿no? ¿Qué es nuestra identidad? Es un temón demasiado como amplio que creo que tenemos toda nuestra vida para ir descubriéndolo, ¿no? Quiénes somos, quiénes vamos siendo. Pero es verdad que muchas veces cuando estos roles son rígidos, nos los adjudicaron y vivimos siempre en esa línea, en eso que teníamos que ser, eh, fuimos rigidizando por ahí un poco los sistemas, ¿no? Entonces, alguien es un rol y otro ocupa otro rol, y hay una parte nuestra que quedó en la sombra, ¿no? Que quedó en la posibilidad de no desplegar algo nuestro que también podríamos aprender si eso no lo hiciésemos así, si no fuésemos solamente, no sé, la que hace orden, ¿no? Solamente la que se ocupa de organizar todo, o solamente el que se ocupa de las cosas de la casa. Entonces, muchas veces en los roles, al no animarnos o al no asumir otros que dejamos para otros o que los dejamos más en la sombra, también hay una parte nuestra que, que estamos perdiéndonos de la posibilidad de explorar, de posibilidad de conocer más tonalidades, de conocer cómo sería, y porque nos lo fuimos diciendo a través de nuestra historia, nos lo han ido diciendo. Eh, Sí, eso me parece como súper valioso y implica como un desafío, porque implica moverse de lugares y cuando uno se mueve, los otros también se mueven, ¿no? Entonces se Ujú. vuelve a dar como todo un movimiento en el que todos nos vamos moviendo y vamos viendo, bueno, cómo se es ahora. Eh, Preguntaban también con respecto bueno, estos roles ahora se licúan, después tenemos que volver a lo de antes, o bueno, Sergio el otro día decía, lo de antes no, no volvemos, ¿no? Como cuestionar un poquitito eso, pero bueno, ¿qué pasa cuando esto, descubrimos ahora ciertos roles, ciertos aspectos que nos gustan y después vamos a tener que volver a otra realidad y por ahí tener que dejar algo de lo que descubrimos ahora? por ahí sí o por ahí no, iremos viendo, ¿no? Y también creo que es un desafío cómo sostenemos esa incertidumbre, porque muchas veces nos queda más cómodo salir a resolver o volver a los modos conocidos que eran los que ya por lo menos nos estructuraban, nos contenían, en los que nos manejábamos con seguridad. Entonces, sostener como el salto, el vacío, la incertidumbre de cómo puede ser nuevo es como todo un desafío, porque nos exige estar presentes, intentar hacerlo de un modo nuevo, intentar ver cómo puede ser distinto. Eh, Eso me parece que es como un enorme desafío y que nos va a tocar a todos los niveles, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel estructural, laboral del mundo, de cómo nos iremos estructurando en, en millones sí, de niveles. Eh, yo acompaño nacimientos, ¿no? Y para mí el momento en el que hay que sostener eh,
la duda de, ¿y si voy a poder? Y cuánto falta? Y ya no doy más, ¿y cómo va a ser? La verdad es que uno acompaña esa incertidumbre desde la confianza, de decir, y no sabemos, no sabemos, pero vamos yendo y vamos yendo en este primer momento y vamos yendo ahora. Y creo que esta cuarentena es un poco experimentar todo eso, ¿no? No sabemos, pero vamos yendo y vamos viendo, y ahí la vida nace, nace de formas nuevas, nace de manera asombrosa. Y otro concepto del último, que era el que quería contar antes, era permitirnos entrar en lo cíclico, ¿no? Creo que Mm. esta cuarentena nos puso en eso de ir como reafirmando que somos cíclicos, que no somos siempre iguales, que así como la naturaleza tiene sus ciclos, tiene sus momentos para cada cosa, y que por ahí culturalmente nos lo hemos perdido eso y hemos creído que es siempre lineal, siempre de la misma forma. Entonces, el ir a favor de nuestros ciclos tiene una enorme fuerza vital. Tiene una enorme fuerza vital porque nos conecta con nuestra vitalidad. Entonces, no vamos en contra de lo que estamos sintiendo en ese momento. Nadie dijo que tenemos que ser siempre iguales, los 30 días, los 28 días o todo el tiempo. Y por ahí en la cuarentena a algunos se nos ha hecho patente es eso, ¿no? Que estamos en el mismo lugar hace 50 días, pero que hay días que tenemos más energías para limpiar toda nuestra casa y poner las patas para arriba, y hay días que no queremos hacer nada. Y no tiene nada de malo, sino que es ir a favor de eso, De de esos eso ciclos, cíclico, sí. que lo tenemos todos, pero que no nos lo hemos olvidado, ¿no? Y que la naturaleza nos lo recuerda todo el tiempo, que estamos como inmersos en ciclos y en algo más grande. Entonces, cómo poder fluir, eso es ser creativos también, ¿no? Cómo poder ir a favor de nuestras energías que no están siendo siempre iguales. Espectacular. Bueno, buenísimo, buenísimo. Me gustó mucho pensar esto, sí, cómo sumarnos a la corriente de estos cíclicos, es decir, a lo que estamos viviendo. Porque recientemente escuché muchos de los ejemplos que ponías. Digo, claro, en realidad uno también es creativo sin ser consciente como todo el tiempo. Siempre que hay algo nuevo, uno es creativo. O sea, cuando yo me vinculo, Y soy hay cosas creativo. nuevas todo el tiempo. Y hay cosas nuevas todo el tiempo, ¿sí? Es verdad que hay algunas cosas que nos ponen más en sintonía con eso, como recién compartían el jugar. El jugar nos desafía a crear, ¿no? A ir creando el arte, como hablamos el otro día, los vínculos. Pero bueno, qué interesante esto como poder ir sabiendo que podemos ir creando algo nuevo en medio de lo que vamos viviendo y que eso nos ayuda a conectarnos con quiénes somos y con cómo sentimos. La imagen que viene a mi cabeza hace días es el caleidoscopio. Mismos elementos que componen figuras distintas que crean unas formas. Totalmente Nido de Educación. Si se fijan, el logo de Sense intenta hacer o hace referencia a eso. Nuestra sensibilidad como un caleidoscopio. Qué difícil siempre a favor de estos ciclos, sí. A veces cuesta. Y a veces no, a veces es como que estamos bárbaros y a veces estamos como contracorriente, ¿no? Creo que también los ciclos tienen que ver un poco con Sí. eso. Sí, y también creo que es una oportunidad esto de que en la medida en la que lo podamos ir como haciendo carne en lo propio, en lo personal, en lo más chiquito, en lo más diario, también podemos ir cambiando cosas que pareciesen que fuesen imposibles de cambiar, ¿no? Porque nos da miedo. ¿Cómo podemos ir a favor de lo cíclico en estructuras grandes, en trabajos que hay que hacerse de una forma, que tienen 1000 protocolos para que la cosa funcione? Entonces, creo que desde recursos humanos, desde las empresas, cada vez se preguntan más, ¿no? Cómo ir a favor de eso. Porque no tiene que ver con hacerte recreo, sino tiene que ver con ir a favor como de la creatividad, de la vitalidad, de que no somos cosas separadas los que somos y cuando vamos a trabajar. Eh, Bueno, eso. buenísimo, muchísimas gracias, Mili. Muy Bueno, gracias. interesante. Me imagino que muchos tendremos muchas imágenes, muchos ejemplos. Es un tema bien práctico y que da para muchísimo más. Ahí José dice, es más difícil y costoso ir en contra de los cíclicos, Sí, sí. Y le ponemos un totalmente. montón de energías a veces. Ujú. Hay una pregunta que está haciendo uno de mis hijos últimamente, es, ¿qué
¿qué mata al agua, mamá? ¿Qué contiene al agua? Entonces va buscando respuestas y ninguna lo satisface tanto, ¿no? La arena sí, pero no tanto, el fuego, pero no tanto, el hielo. Y yo también me la voy contestando con él. Y bueno, creo que tiene que ver eso, ir queriendo, como matar el río es mucho más costoso que ir a favor. Bueno, ahí dicen que no corten. Les contamos un poquitito, que sí, que vamos a seguir. La semana que viene por ahí haremos desde Sensa alguna cosa un poco más, más puntual, más aislada, porque estamos preparando una segunda etapa de este ciclo con gente súper interesante. Vamos a compartir un poco sobre la sensibilidad en el acompañamiento ante el dolor y la muerte, la sensibilidad a través del movimiento, del baile, de la expresión. Tenemos gente muy interesante, todavía no quiero confirmarles todos, pero síganos por las redes porque vamos a ir poniendo los próximos encuentros que realmente valen la pena. Y siempre recuerden que está este espacio del plan de salud emocional que vale la pena, encuentros bioenergéticos, arteterapia, mindfulness, hay encuentros diarios en distintos horarios. Está a un costo súper accesible y para quien por ahí en este momento, aunque sea súper accesible por la realidad que estamos viviendo, no lo sea, les reiteramos, escríbanos, la idea es que nadie se quede afuera por lo económico, si tienen conocidos que saben que lo necesitan, sobre todo en el ámbito de la salud, de la educación, que también es algo que con Miri estamos como muy preocupados por eso, cómo acompañar a los docentes que están poniendo tanto el cuerpo en esta época tan desafiante, recomiéndenselos porque valen la pena. Sí, por ahí le pusimos este nombre, plan de salud emocional, pero en realidad son oportunidades justamente para eso, para seguir desarrollando nuestra capacidad de estar presentes, de estar enraizados, como a veces lo llamamos, y de abrir nuevos espacios internos, que es lo que va cambiando también toda nuestra realidad. Bueno, nos despedimos, queda este video en la historia 24 horas, después los vamos a estar cargando, van a aparecer en el feed, quedan en Instagram TV para que los puedan ver y compartir con todos los que quieran. Bueno, y gracias a todos por los que acompañaron ahí. Bueno, muchas gracias, nos Gracias. vemos, chau chau, almorzar.